agüita de manantial, llévate mi pena, agüita de manantial, pa' mi norte voy, bailando yo me enamoro, cantando yo suelto pena, endulza mi piel morena con agüita de manantial, será esta mi piel morena, cuero firme de tambor, la cumbia va por mis venas, el ritmo es de mi corazón. Agüita de manantial, agüita de será esta mi piel morena, cuero firme de tambor, la cumbia va por mis venas, el ritmo es de mi corazón. Radio UTE, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Biblioteca Infantil y Juvenil Juanito Laguna. Préstamos de libros a niños y adultos. Visitas de grupos escolares o institucionales. Asesoramiento sobre libros para chicos y jóvenes. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18. En la Biblioteca Juanito Laguna, todas las actividades son gratuitas. Más info en catálogo online juanitolaguna.ute.org. Todos los viernes, 19 horas, en Espacio de Militancia Informativa con conciencia de clase. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Viernes, 19 horas, en por Radio UTE, Aire del Pueblo. La voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Radio UTE. Aquí comienza Que nadie se atreva. Nadie se atreva. Buenas tardes, queridos compañeros jubilados, próximos a jubilarse y cualquier otro que se quiera acercar a este mundo particular que somos los jubilados. Bueno, ante todo los presento como siempre, acá a mi derecha, Mercedes Vázquez Moure. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Atilio del Franco. Buenas tardes, compañeras y compañeros. También nos acompañan Ismael Méndez como técnico operador y siempre con la mirada atenta y supervisora de Javier Conde. Y por supuesto Viviana Ávila, que hoy está media bollada. Es que tuvimos una semana un poquito complicada, movidita. Y No bueno, fue la y hoy fiesta van a de ayer. Y hoy van a ser parte también de esta mesa Pelusa, nuestra querida compañera, que es la que recorre las marchas por los lugares donde habitualmente no solemos concurrir para hacer sus notas. Y Viviana, ¿verdad? No, Cristina. Cristina Siempre Zúñiga. Bosco, Viviana con Cristina. Que nos va a traer su nos va a traer algo
que hay que reconocer que ha insistido mucho hasta que finalmente pudimos encontrar el lugar, ¿no? El lugarcito. Que es una idea que, bueno, ella nos va a explicar. Nos va a contar. Y bueno, esto de la semana movidita, tuvimos festejo, Pablo. El lindo festejo, ¿no? Sí, hermosa. ¿Vos no fuiste Hermosa fiesta. No, yo no tenía un tema familiar que atender y no pude concurrir, pero sé que estuvo muy linda. Vi algún videíto que nos mandaron. Muy divertida, siempre, bueno, la UTE siempre nos recibe. Sí, y a los jubilados, la verdad, tengo que decir, nos recibe con mucho cariño. Sí, a veces nos hace pasar un poquito, no nos hace esperar tanto, nos hace buscar espacio donde poder sentarnos, así que muy agradecida a la UTE también. 1.700 personas me chimentaron. Era un montón, sí. Muy lindo, estuvo muy bueno. Y después, así, a ver. Fiesta y después palos. ¿Y después? Palos el miércoles, ayer. Bueno, sí, lamentablemente. Pero estuvimos bastante prolijos y nos cuidamos al respecto. Bueno, la experiencia nos enseña, ¿verdad? Exacto. Lamentablemente. Sentimientos ambivalentes, ¿no? Sí. Los ecos de ayer, por un lado la alegría de festejar como jubilados docentes nuestro recorrido por la educación y por otro lado lo que pasó en Congreso, que nunca mejor que ahora la frase no tiene nombre. No tiene nombre. Bochornoso. Tanto lo que pasó, bueno, al respecto voy a hablar algo en la editorial, tanto lo que pasó adentro y obviamente lo que pasó afuera, que ya es rayano en la locura, realmente es una cosa que no se puede entender. Pero bueno, vamos para adelante. Vías de comunicación, Atilio. Vamos a nuestras vías de comunicación. Mandanos tu mensaje al WhatsApp 11 58 15 80 50. 11 58 15 80 50. Podés vernos en vivo en YouTube Radio UT o escucharnos a través de la página www.ut.org.ar. También podés seguirnos en ex Twitter, @Radio UT, en Facebook Radio UT y en Instagram Radio UT. Muy bien, y por supuesto no podía faltar algo que a nosotros nos entretiene solo de prepararlo, que es la trivia. Así Atilio. es, como todos los programas tenemos acá nuestra trivia y la de hoy dice: ¿qué actrices interpretaron el personaje de Jacinta Pichimahuida? Epa, ¿hay alguna La famosa ¿Tenemos maestra. algún audio por ahí o algo para ir poniéndonos en clima? hay alguna cosita, ¿no? Al ¿Que respecto. haya algo? Jacinta Pichimahuida. Jacinta es nuestra mejor amiga. Jacinta, llegaste hasta el corazón de los chicos, a los que les das tu amor. De los chicos, a los que les das tu amor. Jacinta, Pichimahuida. Jacinta, sos un amor. Jacinta, Pichimahuida. Jacinta, sos un amor. Entonces, ¿qué es lo que hay que adivinar? Hay que adivinar quiénes eran las actrices que interpretaron ese personaje. La actriz. Famoso. No, hubo varias. Hubo varias, ¿Cuántas claro, más no? si no era muy Disculpe. fácil. Era fácil. Perdón mi ignorancia, Aunque sea la primera. por lo menos una de ellas. Bueno, muy bien, hecha esta la trivia. Vamos a la editorial. La vez pasada que tuvimos la presencia de la compañera Alicia Tantardini, hablamos sobre el tema de la jubilación en general y la jubilación docente en particular. Pero en un tema así que no es tan simple, quedaron preguntas por hacer y por ahí algunas aclaraciones sobre lo dicho. Bueno, hoy vamos a tratar de repasar algunas de las cosas que se dijeron, por si alguno no las llegó a escuchar, e intentaremos en algún punto aclarar otras que no se abordaron. En este momento la jubilación docente integra el grupo de la que se van a llamar las 7 jubilaciones diferenciales. En este punto Alicia me señalaba, mientras preparaba este tema, que no es lo mismo hablar jubilaciones de privilegio
con jubilaciones diferenciales. Y un tema importante es cuando uno se pregunta por qué hay jubilaciones diferenciales o diferentes. Ella me aclaraba que son jubilaciones que se les da un tratamiento especial porque hay una intención del Estado de o promocionar la tarea o reconocer la importancia que esta tarea tiene en la sociedad en su conjunto, o porque la naturaleza del trabajo desarrollado implica riesgos que justifican una jubilación, por ejemplo, anticipada. En el caso de la docencia, claramente lo que se quiere es, de alguna manera, incentivar la vocación docente y reconocer las condiciones y la importancia que esta tarea representa. Aclarado esto, nosotros tenemos un marco legal específico que es la ley 24016, ya habíamos nombrado en algún momento, del año 91. Esta ley, prácticamente el mismo día que se promulgó, conllevaba un decreto que limitaba o observaba o vetaba algunos artículos, fundamentalmente el cuarto, que estaba referido al 82% móvil. O sea, como que la ley salió renga. De alguna manera, este 82% móvil hay que entenderlo como el 82% de los montos remunerativos del salario docente. Recordemos que los salarios remunerativos son aquellos que generan retenciones para la jubilación y para la obra social. Son los remunerativos, que se diferencian de los no remunerativos que no hacen esos aportes, pero que en determinadas negociaciones terminan siendo una suma fija que levanta un poco el nivel salarial. Muy bien, aclarado esto, podemos decir que en el caso de los docentes, ¿qué beneficios especiales tienen? Por ejemplo, la edad jubilatoria. A los 57 años las mujeres y 60 los varones. En su momento, de alguna manera, se aclaró que había que cumplimentar determinados años de servicios o aportes para acceder a esta jubilación. Y también es importante recordar que hubo un dictamen legal que aclaraba que cuando hablaba de docentes al frente del aula, esto no solo involucraba a los que físicamente estaban dentro del aula con los alumnos, sino que en realidad abarcaba a todo el personal docente de la planta oficial reconocida, el rector, el vicerrector, digamos la directora o el director de estudios, que no están en el aula con los alumnos en forma permanente. Bueno, esto fue aclarado y de alguna manera, en definitiva, todo aquel que está en una planta oficial reconocida puede acceder a la jubilación docente. También luego se aclaró que, si bien con 25 años se podía acceder a la jubilación, en el caso de los que no suman 25 años, pero tienen 30 años de aportes, cualquiera sea la actividad, pero con aporte, acreditando 10 años en una planta docente, podían acceder a la jubilación. El hecho clave que de alguna manera recuperó el valor de esta ley fue un decreto del presidente Kirchner que en el año 2005, por un decreto 137, que inclusive en algunos recibos aparece mencionado, reinstaló el 82% móvil. Y lo único que incorporó para colaborar, no para resolver el tema del financiamiento, pero sí para aportar un poco más, fueron 2 puntos más de retención para la jubilación. Por tanto, el 11%, que es lo que todo el mundo hoy aporta, en el caso de los docentes pasó a tener 2 puntos más, un 13%. Esto, de alguna manera, colaboró para mejorar la recaudación fiscal. Dicho esto, vale la pena aclarar que la inflación, sobre todo la de los últimos meses del 23 y obviamente del 24, produjo un distanciamiento importante entre el salario del activo y los montos jubilatorios que se percibieron.
se supone que el 82% móvil tenía que ver con respecto al salario del activo. Este proceso de inflación hizo que eso se distanciara y que en un determinado momento el jubilado cobrara un 82% mentiroso, porque el activo cobraba mucho más. Bueno, para mejorar esta situación fue importante dos fenómenos. Uno, la trimestralización, que se logró con la lucha docente, achicando los 6 meses que tenían que esperar el docente jubilado para tener una movilidad. Eso fue importante, hasta el día de hoy representó un avance relevante para los montos jubilatorios. Y lo segundo, que también tuvo mucha importancia, fue que finales del 23 y junio, en algunas jurisdicciones donde había sumas importantes no remunerativas, esas sumas se blanquearon. Y al blanquearse y volverse remunerativas, sumaron a el monto que luego se distribuye al momento de la jubilación. Estas provincias donde estos montos se blanquearon fueron varias de las 11 que hoy están en el ANSES. Las otras 12 mantuvieron sus regímenes independientes. Algunas cosas más para aclarar que nos ayuda a leer el recibo. Bueno, vamos a ver que hay una que es la primera que dice Prestación Básica Universal, PBU. Este es un monto para quienes hayan alcanzado la edad y los aportes necesarios para acceder a la jubilación. Es universal, es para todos, por el hecho de haber reunido las condiciones para jubilarse. Hay una segunda sigla que es el PC. El PC es la pensión compensatoria. Es una prestación que se otorga por los aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994. Esa es la PC compensatoria. Y hay una tercera sigla, el PAP, la prestación adicional por permanencia. Es la prestación por los aportes que el trabajador hizo a partir del 30 de junio del 94. Finalmente, hay una que para nosotros es muy relevante, la más importante, la cuarta, que es la variación salarial, que es precisamente lo que incorpora a la jubilación los aumentos incorporados al salario docente. Si ustedes ven el recibo van a ver que suele ser el monto más importante, porque es lo que de alguna manera adecua la jubilación del pasivo, del jubilado, al sueldo del activo. Obviamente también hay una quinta prestación, una quinta sigla, que es el aguinaldo, que se cobra en junio y diciembre, ¿no? Que es la prestación anual complementaria. Esas son las siglas que ustedes van a encontrar y que tienen este significado cada una de ellas. Bueno, y después están los descuentos. Los descuentos son la obra social, el PAMI. En segundo lugar, si eventualmente uno accedió a algún crédito del ANSES, en la época en que todavía se daban, bueno, ahí está la cuota acordada por ese crédito. Y obviamente después aparece nuevamente el impuesto a las ganancias, que había sido quitado y luego este gobierno lo volvió a reinstalar y que obviamente afecta también a las jubilaciones. Y para aquellos que estamos afiliados hay la cuota sindical, que sería en este caso el de la UTE del 1%, que es la afiliación que cada uno tiene al sindicato. Estas serían las más importantes, las que están en casi todo. Después pueden aparecer otras, como por ejemplo, si uno tiene alguna cuota por alguna mutual o alguna declaración que hizo que se le descuenta de la jubilación, ahí va a estar. No aparece nunca la moratoria, porque la moratoria para los docentes, para cubrir años que eventualmente no se aportaron, en el caso de los docentes hay que primero abonarla, la totalidad de esa deuda o generada por la moratoria, y entonces uno tramita su jubilación. Esta marca una diferencia porque la moratoria para quienes no están dentro del régimen docente se va descontando del monto jubilatorio al que uno accede por el trámite normal. En el caso de los docentes, primero se paga la moratoria y después se inicia el trámite.
Bueno, acá, digamos, son algunas aclaraciones que pueden ser útiles para quienes nos gusta saber qué cobramos y qué dice el recibo que nos dan cuando cobramos. Para ir terminando ya, porque no quiero excederme en el tiempo previsto, no puedo terminar sin referirme a lo sucedido en el día de ayer. Brevemente, pasaron dos cosas, una en el ámbito del Congreso y otra en la calle. En el ámbito del Congreso, el espectáculo bochornoso de que diputados que en su momento votaron y fundamentaron el apoyo a la ley, ahora vaya a saber a cambio de qué votaron en contra. Esto realmente le quita seriedad y credibilidad nada menos que al Congreso, que es la instancia de nuestra Constitución para garantizar alguna legislación o la legislación por el bien común. Un Congreso donde quienes lo integran generan este tipo de bochorno realmente instala una gran desconfianza respecto a esa institución fundamental que es el Poder Legislativo. Ojalá la sociedad lo tenga en cuenta a la hora de elegir a sus representantes. Y lo otro, lamentablemente, por tercera vez en el tiempo que llevamos de este gobierno, la represión indiscriminada, violenta, absurda a jubilados, no jubilados, criaturas. Realmente nos quieren hacer acostumbrar que aquel que protesta lo único que recibe son palos, gases y gas pimienta. Bochornoso, lamentable, pero última cosa para decir, no nos van a detener. Esto es fundamental y lo van a tener que aprender. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero no haberme pasado mucho. No, muy claro todo, pero igual, bueno, de a poquito toda la data que nos diste, ¿eh? Hay que ir filtrándola. Hay que ir, sí. Pero muy interesante, ¿eh? Muy claro. Bueno, allá vamos, seguimos. Igual que ayer, por tu trabajo yo te quiero agradecer, por todo eso que nos dieron al crecer, por entregar tu tiempo, el tiempo de aprender. Puedo recordar esos colores de la sala de jardín, el patio grande donde yo te conocí, tu guardapolvo blanco, el pizarrón. Y lo que pasa se queda prendido en el corazón. Recuerdos de la escuela, pasar de grado, quedarme en tu salón. ¿Qué decirte, profe, el día del maestro? Gracias por todo, por tu amor y sentimiento. Vos me enseñaste paso a paso con paciencia, pusiste cuerpo y alma para que aprendiera. Por más que pase el tiempo siempre te recuerdo como algo noble que me colma el sentimiento. Me diste horas, días, años de tu esfuerzo, por eso ahora yo te digo lo que siento. Hoy es tu día. Estoy cantando para vos. Hoy es tu día, hoy es tu día, y estoy cantando para vos. Y quiero volver a esas mañanas de crayón y de papel, al tiempo aquel donde cuidaste mi niñez, jugar en el recreo, sabiendo que estás vos. Y lo que pasa se queda prendido en el corazón. Recuerdos de la escuela, pasan los años, pero queda tu amor.
Radio UTE, la voz de la escuela pública. Todos los sábados, 14 horas, disfrute las otras facetas docentes, con la conducción de Laura Aguirre, por Radio UTE, aire de escuela. Todos los viernes, 19 horas, en Espacio de Militancia Informativa con Conciencia de Clase. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Viernes, 19 horas, en por Radio UTE, aire de escuela. Las escuelas hacen radio. Radio UTE hace escuela. Esto es Que nadie se atreva. Un programa con canas, pero sin pelos en la lengua. Por Radio UTE. Bueno, nuevamente en el aire y como estamos viendo, muy dedicado a la escuela, a los maestros y a las infancias. Por eso hoy nuestra columnista de Derechos Humanos, Cristina Zúñiga, nos trae algo con lo que ella viene bregando y nunca encontrábamos el espacio para poder presentarlo, pero a ver, ¿de qué se trata esto que tiene que ver con las infancias? Tal cual, compañera, pero antes que nada quiero agradecerle a este grupo de radio que me permite seguir enseñando y viviendo dentro de la docencia. Voy a volver a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que solicita preocuparse por los niños y adolescentes. En el artículo 25, inciso 2, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia, especialmente nacidos o en matrimonio o fuera de ellos. Derechos de proteger a estos niños. Se señala en la educación también libre y gratuita. Por eso, la Asociación de Sobrevivientes de la Tortura, del cual estoy muy orgullosa de integrarlo porque me ha ayudado a vivir y a encontrar un gran camino de apoyo entre nosotros, como somos como una hermandad. Esta asociación comenzó colocando bancos blancos para los niños, que surgió a partir de la toma de conciencia de los infanticidios, los cuales no son muchos, pero son terribles. Seguido, por supuesto, por una tortura. Nos encontramos con que muchos niños no solamente son sustraídos para venderlos, para entregarlos a familias que no pueden tener hijos, sino también para la venta de órganos, que es lo más terrible. Estas tratas siguen siendo cada vez más puntuales. En este momento en Argentina deben haber desaparecido 300 niños. ¿En qué lapso, Cristina? ¿En este año? En un año. En este año. Una barbaridad. Se han empezado a colocar bancos. La Municipalidad de Avellaneda ha colocado uno en la Plaza Alsina, donde concurrió el obispo el obispo. Estamos viendo ahí en las imágenes. Hay imágenes que hablan de lo que estás diciendo. También el sindicato de dragado, balizamiento del Río de la Plata en la isla de Marchi, ha colocado un banco, y este banco para mí tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque lo han hecho los presos de la unidad penitenciaria de Florencio Varela, de una de las unidades. Confeccionaron, se
¿Se organizaron para eso? Sí. Mis compañeros, los de la asociación, los pintaron, lo terminaron, y entonces el grupo decidió darles de regalo una obra de teatro. Lo cual, porque es necesario que las personas que están presas tengan actividades que los ayude a progresar y a superar el problema que han tenido. Yo les agradezco a todos ustedes que me hayan dejado contar esta experiencia y que se va a extender a Hurlingham y a otros, al sindicato de gráficos, que van a colocar también un banco. De alguna manera están direccionados a rescatar la importancia de las infancias y situaciones por las que estas infancias atraviesan en nuestro país. Bueno, hace poco comentábamos el caso Loan, que permitió, pese a que lamentablemente no se pudo esclarecer aún, que volviera este tema de los chicos, de las tratas, de todo el mundo que se esconde detrás de esta problemática. Quizás esto que vos estás planteando ayuda a recuperar la conciencia de que esto pasa. Y que tenemos que movilizarnos para que estos niños sean, si hay padres o futuros padres que no tienen hijos, los adopten como corresponde. Claro. No comprarlos, porque muchos en países limítrofes acostumbran a venir a buscar chicos a Corrientes, a Entre Ríos, a Misiones, y los compran. Y eso no es un objeto, una criatura, es algo sagrado. Es porque nuestra infancia... El tema de los bancos blancos. Sí, es nuestro. Porque esa infancia es... Si uno cuida esa infancia y la tiene en condiciones, no sé cómo expresarlo, es el futuro de nuestra patria el que se está poniendo en juego. Esa generación que ha sufrido o que ha sido violentada no puede nunca ser capaz de realizar cosas con amor. Gracias, Cristina. Muchas gracias, compañero. Y está bueno, y estaremos al tanto de estas inauguraciones. Porque vos eso lo seguís, lo estás siguiendo más de cerca. De dónde se hagan, ¿no? Sí. Yo pertenezco a este grupo, que hay médicos, hay gente de la Municipalidad de Avellaneda, y un gran grupo de compañeros que incluso nos apoyamos mutuamente y vamos detrás de estas actividades donde se señalan las torturas no solamente de los niños, sino de otras personas. Por ejemplo, hay un compañero que se especializa en el protocolo de Estambul. Perfecto. Nos vas a aclarar otra vez, otra reunión, lo del protocolo de Estambul. Cuando leíste los derechos me acordé del 1 millón de chicos que se acuestan sin comer y de cierta ministra. Exactamente. Esas también son infancias que deben ser protegidas. Y sí. Gracias, Cristina, como siempre, muy preparada, todo escrito. Muy bien, sí. Y les cuento algo. Primero vine y me dice, vení, escuchá lo que voy a decir, a ver qué te parece. Muy humilde. Muy buenos los aportes, siempre. Y los aportes que da. La verdad, valoramos mucho eso. Muchas gracias porque me ayudan a seguir viviendo. Gracias. Con dignidad. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Radio UTE. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Radio UTE. Todos los jueves, de 18:30 a 20 horas, escucha Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. Todo lo que necesitas saber sobre la técnica y querés conocer en Radio UTE. Todos los sábados, 14 horas, disfrute las otras facetas docentes, con la conducción de Laura Aguirre, por Radio UTE, aire de escuela. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Radio UTE. Estás escuchando Que nadie se atreva. Un programa de jubilados
que no se calla nunca. Como siempre va. Por Radio UT. Bueno, acá también la mesa se renueva y tenemos a la compañera que acá, como bien dice, Ana Díaz Proti, que es miembro de comisión directiva en la Secretaría de Primaria, del nivel primario. Exactamente. Y la hemos invitado para que nos cuente un poco cuál es la temática o las preocupaciones que hoy viven las compañeras y compañeros, somos menos, del nivel primario, y las preguntas que Mercedes, que también como maestra de esto debe saber más que yo, para tratar de conocer qué pasa hoy en nuestra escuela primaria. Bien, Mercedes, que además fue mi compañera. Fuimos compañeras, sí. De la escuela primaria a las 7 del quinto. Y que ahora estoy un poquito alejada, ya que estoy en la otra etapa de jubilada, así que de Sasname más o menos estoy al tanto, pero sé que está bastante complicado todo, ¿no? Y bueno, nosotros venimos de hace muchos años de neoliberalismo en la ciudad, claro. Entonces estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones que se toman con respecto a la política educativa y al presupuesto destinado para las escuelas públicas en la ciudad hace años. Así que la realidad es que tenemos escuelas en zona sur con mucha población de alumnos, por ahí en zona norte no tanto, pero en zona sur sí se nota todo lo que es el distrito 19, Piedrabuena, Lugano, los distritos de Flores, Floresta, zona sur, La Boca, Constitución, San Telmo, con mucha demanda de población y con las realidades que nos atraviesan de los chicos y chicas que van a la escuela hoy, que no son ajenos a los niveles de violencia que estamos viviendo en la sociedad. No son ajenos a lo que están padeciendo las familias. Entonces realmente lo que estamos viendo es que necesitamos mucha contención desde las políticas que se deberían llevar adelante, ¿no? Desde el gobierno de la ciudad con respecto a atender este tipo de necesidades, ¿no? Que tiene que ver con las dificultades que se presentan en el aprendizaje o el acompañamiento psicológico que tienen que tener muchas veces los chicos y las familias, una contención real, ¿no? Que no quede solamente en un formulario que se llena para el equipo de orientación escolar, que por ahí no da abasto para la cantidad de escuelas que tiene que cubrir. Porque no es por escuela los equipos de orientación escolar. Son por distrito. Y los distritos tienen más de 20 escuelas, depende del distrito, sí. Van variando. Entonces hay un solo equipo de orientación escolar con 2 o 3 profesionales, depende de la zona, a veces son más también dependiendo la cantidad de escuelas, pero obviamente no dan abasto porque nosotros tenemos, como decía antes, una superpoblación en muchos distritos. ¿Hay mucha población de provincia que viene a capital o ese fenómeno no es relevante en el monto general? Hay en algunos barrios. Claro, según las zonas, ¿no? Claro. Los que son más periféricos, barrios más periféricos, por ahí sí. Exacto. Nos pasaba en Barracas, La Boca, que por ahí sí, porque es zona periférica, pero en los demás calculo que no. En los demás no. Por ahí los que tienen vías de transporte directo, como es las escuelas, la que estábamos con Merce, que era la 7 del quinto, que estaba a 3 cuadras de Constitución, entonces el tren o los colectivos facilitaban eso. Lo que pasa es que ahora eso se está revirtiendo por el problema del precio del transporte, ¿no? A las mamás les cuesta un montón llevar a los nenes a la escuela. Es más, el otro día veía el caso de una mamá que se quedaba esperando a los nenes afuera para no pagar 2 pasajes. Entonces, estas cosas cambian de acuerdo a la realidad económica que nos está, más que influyendo, yo diría avasallando, ¿no? Y nos está asfixiando. Y como siempre, las escuelas, en mi caso hablo de las de primaria, pero sé que es en todas, en inicial, en todos los niveles, en el media, son cajas de repercusión amplificadas de todo lo que está pasando, ¿no? Vemos la verdad y con mucha preocupación que los chicos y chicas van a la escuela con una carga emotiva, emocional
que nos alarma y estamos preocupadas y preocupados por esto. Claro, también. porque trasladan en la escuela lo que viven en la familia, ¿no? Exactamente. Es inevitable. Y familias que también por sus propias necesidades muchas veces requieren un apoyo que nosotras a veces no tenemos para darles, ¿no? También las docentes es un gremio mayoritariamente de mujeres y somos muchas veces los sostenes de hogar de nuestras casas, de nuestras familias. Entonces también existe todo un tema alrededor de nuestra propia realidad y situación. Entonces, quiero decir, haría falta tener algún tipo de apoyo mucho mayor con respecto a esto y que las políticas para proteger los derechos de los niños y niñas o las vulneraciones de esos derechos sean efectivas, ¿no? Te voy a hacer una pregunta antipática. ¿Vos qué notás en los docentes nuevos que van llegando a las escuelas? ¿Aceptan los desafíos que plantean este tipo de escuelas a las que te estás refiriendo? ¿O en cuanto pueden se van? Bueno, hay una dualidad en esto para mí. En un principio una estudia una carrera con toda la ilusión de llevar adelante un proyecto de vida, porque tu profesión es un proyecto de vida, y realmente cuando llegas a una escuela, o por lo menos lo que veo yo con las chicas nuevas, hay un montón de expectativas con respecto a esto, que muchas veces se ven truncas por la realidad. Está pasando, sí, que hay una emigración de la población de las docentes hacia otros niveles, no fuera de la educación, porque realmente lo que se ve es que es lo que una eligió, pero sí está sucediendo que en algunas oportunidades la realidad sobrepasa las posibilidades de atenderla, digamos, y muchas colegas van a niveles de adultos o a otras escuelas del mismo nivel, pero en zonas menos, digamos, afectadas por todo lo que vos describías. Claro, lo que pasa es que es todo una mezcla de cosas, un combo de cosas en donde se ve subejecutado el presupuesto, entonces no tenés los elementos. Yo recuerdo en los años, en el 2001, que veníamos del neoliberalismo nacional, pero estaba otro gobierno en Cava, que era Ibarra, en donde los chicos iban a comer. O sea, la escuela era el lugar donde los contenían y les daban de comer. Y además tenían esa contención afectiva, psicológica. No sé si ahora llegan a eso. Yo creo que no, porque cuando yo dejé mi trabajo, digamos, en el 2017, ya venía mermando el tema de la comida. Ya no había pan, ya habían sacado una cantidad de proteínas o alimentos más nutritivos que no sé ahora cómo estarán, por ejemplo. Bueno, eso sigue igual. Eso lamentablemente sigue igual. O sea, lo que se sacó con la excusa de que los carbohidratos del pan y no sé qué, que el sobrepeso y qué sé yo, nunca se devolvió. Siguen teniendo, al principio cuando yo fui a la escuela pública en mi infancia y teníamos 3 platos, el primer plato se sacó y nunca se repuso, lo mismo con la canasta de pan, esto sigue a peor, digamos. Exactamente, y está pasando otra vez que los chicos van a la escuela a comer. Claro. Acá Tilio, director, muchos años, muy reconocido de nivel primario. Yo quería hacer una pregunta simpática. Simpática. A pesar de todo el cuadro descripto, ¿sigue siendo tan fuerte el paradigma de la educación primaria en la sociedad argentina? Yo creo que sí. Lo que pasa es que también tenemos muchos años de que este tipo de gobiernos que venimos describiendo han denostado no solo a la escuela pública, sino también a nuestro puesto de trabajo, a nuestro rol, a las maestras y a los maestros. Hubo en la sociedad en estos últimos años el describir a la docencia, o por lo menos poner el gobierno a nosotras en el lugar de que somos vagas, que faltamos mucho, que no queremos ir a trabajar, o que tratamos mal a los alumnos, o que abusamos de licencias. También hay un crecimiento impactante de las denuncias en contra de profesores varones, sobre todo. Todo esto también repercute un montón en el interior de las escuelas, ¿no? Y en la valorización de la escuela pública y de la profesión. Que uno
siga enalteciendo su trabajo, su profesión, y a pesar de todo siga yendo todos los días a trabajar con la frente alta, es un trabajo de apoyo mutuo de nosotros, de nuestros sindicatos, que seguimos siendo orgullosamente maestros. Pero no vamos a dejar de lado o vamos a dejar de ver que hay todo un trabajo hecho para que la sociedad empiece a desconfiar de la escuela pública. Por eso nosotros tenemos que muy fuerte salir a defenderla, ¿no? Se había puesto hasta un 0800 el gobierno anterior a este para que nos denuncien por cualquier cosa. Entonces, cualquiera decía cualquier cosa y nada se comprobaba, y lo primero era acusar o dar por hecho que eso que se había dicho era real. Todas estas cosas nos afectan, ¿no? También afectan la autoestima de las maestras y de los maestros. Pero bueno, repito, seguimos trabajando y peleando porque esta profesión siga siendo un orgullo, y defender a la escuela pública ante todo. Y algo que yo estoy observando hace años es que se ha invertido la inversión de la prueba, como le llaman. Es decir, primero está la acusación y el acusado tiene la obligación de defenderse. El acusador no tiene que probar que su acusación está fundada. Entonces, el acusado automáticamente, de acuerdo a los protocolos, puede llegar hasta perder su cargo, ser separado, sin tener en absoluto acceso a ninguna prueba que efectivamente le dé cierta seriedad a la denuncia. Exactamente, y además también lo que es muy grave es que en general se hacen estas acusaciones. Hemos asistido a casos en los que las familias han escrachado a los docentes con fotos en canales de televisión, en medios públicos de información, y cuando se ha comprobado que la denuncia era falsa, que ese docente es absolutamente inocente y que se lo acusó sin pruebas, y no se hace ningún desagravio, ninguno de esos canales de televisión que hicieron una semana de propaganda acusando a ese profesor, escandalizados, ninguno sale a decir nada. Es más, muchas veces la UTE, nosotras, vamos a las escuelas a hacer un abrazo, a acompañar a esos docentes que sufrieron esa persecución injustamente, y no salimos en ningún medio llamando y avisando que estamos haciendo ese desagravio, ¿no? Un abrazo que sea simbólico, que sea también una forma de reivindicar la escuela. De reivindicar la escuela y a los docentes, exactamente. Sí, porque también un poco te quería preguntar esto. Los padres, yo he tenido, bueno, en distintas épocas, a la palabra del docente era la palabra sagrada, fue cambiando un poco, porque tampoco era tan así, digamos, todos somos humanos, pero había un amor por la escuela, o sea, se sentían, no sé si dueños es la palabra, pero pertenecientes a esa escuela como edificio, pero también como comunidad. Desde los padres te estoy hablando. Yo no sé si realmente eso sigue, o me acuerdo de algunos directores que eran, viste, como de invitar a los padres a hacer algún asado, a pintar la escuela, a hacerlos partícipes y a sentirse protagonistas de esa comunidad. No sé si se sigue dando esto. Bueno, sí, por suerte en muchas comunidades se sigue dando esto. Hay casos aislados como estos que mencionábamos recién, pero por suerte cuando la escuela es una escuela que invita a las familias a ingresar, cuando la escuela reivindica y pone en valor los aprendizajes de los chicos y chicas, cuando invitamos a las familias a que participen en un acto o en una feria o que vengan a conocer el trabajo diario que hacemos con una jornada de trabajo con las familias, se vuelve a notar esto. O sea, para mí es imprescindible que la comunidad educativa sea una sola. Por eso siempre nosotras decimos, las maestras, es con las familias adentro, claro. Invitarlas, que vean que si tenemos problemas de infraestructura, sepan que esos problemas existen y los puedan ver con sus propios ojos y reclamar, igual que reclama el sindicato, que esos problemas sean solucionados. Te hago una pregunta y te interrumpo, porque hace rato quería preguntarte. En términos de infraestructura, a nivel general, ¿hay algún tipo de mejora, apoyo, presencia o lo que sea del Estado, o todo se da a la larga, todo se demora, la burocracia, los papeles, y las escuelas cada vez parecen menos importantes en los presupuestos de infraestructura, me refiero? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos escuelas de muchos años que requieren un mantenimiento diario y que a veces eso no se ve. Yo siento, o por lo menos lo que me comunican, es que lo que se hace es una reparación quizás de lo que está roto o descompuesto o no funciona. Un parche así como...
Claro. Una lavada de cara, digamos. Claro. Pero el problema no sí, se atender resuelve. el emergente, Claro. digamos. ¿Sí? Se cayó un techo, bueno, listo, sacamos a los chicos, que es también nuestro reclamo, que no haya obras con los chicos en la escuela, sacamos a los chicos, hacemos la reparación y después los chicos vuelven a la escuela, por ejemplo, por dar un ejemplo de algo que pasó hace muy poquito en uno de los distritos de zona norte. Pero digamos, como preventivo no estaríamos viendo que suceda esto, y la verdad es que las escuelas deberían todas funcionar en óptimas condiciones porque la ciudad es el distrito más rico del país. Entonces nosotros lo que pedimos es que la distribución de esa riqueza sea principalmente pensando en nuestro futuro. Nuestro futuro son nuestros chicos y chicas. Atilio. Quería agregar algo a lo anterior. Resulta muy conveniente, digamos, impactante para los padres ver el trabajo de los docentes en las aulas y los logros, ¿no? Clases abiertas, exposiciones. Me parece que eso es una cosa que no siempre se puede ver, entre comillas. Y me parece importante que también los padres accedan a eso. Sí, yo vengo de la escuela industrial, del secundario, y una fecha muy esperada, por lo menos en mi escuela y en otras también, era la famosa exposición industrial, sí, le dábamos, sí, estaba muy bueno. donde los padres no solo veían lo que los chicos hacían, sino los veían trabajar en el torno. Esto a nivel secundario, escuela técnica. Pero en primaria también me ha tocado ir y hacer cosas que ni me imaginaba para acompañar el trabajo de los chicos. Yo he hecho visitas, visitas en séptimo grado, he hecho visitas, se siguen haciendo, ¿no? A las escuelas industriales, sí, donde hacen las expo, muy muy interesante, los chicos se quedan las escuelas artísticas. En general, los últimos las grados. las técnicas, digamos, las escuelas técnicas hacen una expo y invitan a los chicos de séptimo grado y la verdad que se entusiasman. Y en la primaria, en los últimos grados, se suele hacer exposición de proyectos a cargo de los mismos alumnos, que uno se queda con la boca abierta. Sobre todo, esto lo tengo que decir, en los barrios marginales donde algunos no dan un cobre por ese pibe hasta que lo escuchás hablar lo que estudió. Sí. Ese es nuestro orgullo realmente, ese es nuestro orgullo. Orgullo. Pero es muy importante esto que ustedes dicen, ¿no? Lo de la comunidad, ¿no? Cuando las familias van y se sorprenden. Y bueno, precisamente por eso, para mí generar espacios en donde la comunidad, la familia, el tío, la tía, la hermana, no sé quién sea que quiera ir a presenciar el resultado del labor cotidiano que hacen los chicos en la escuela, para mí es fundamental, es volver a valorizarla. Y muchas veces tienen que, o sea, eso da por tierra los discursos Totalmente. Que dicen que la escuela pública no va, que los maestros somos vagos y todo eso, ¿no? Por eso hay que entrar a la familia a la escuela. Ana, muchas gracias. Muchas gracias y que vaya a descansar porque muchas gracias con tanta marcha. Y aparte, Ana se recorre los 100 barrios porteños, es muy presente cuando a veces no, suelen criticarse a los sindicatos. Como decíamos recién de los maestros, como los vagos o los que se llenan los bolsillos, y lo que labura es, bueno, en general el sindicato, pero Ana, que la conozco, está en todos lados. Gracias. Además, en la línea de lo que planteó nuestra nueva secretaria general, de llevar el sindicato al territorio. Exactamente. Ella lo cumple. Importante. Estamos en ese camino, con Monona codo a codo. Exactamente, eso es importante. Bueno, tenemos también algunos testimonios de la marcha o de la reunión de ayer que nos trae Pelusa, pero te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. El Gracias. tiempo y la pasión con que se hablan de las cosas que son de la primaria. Sí. Muchas gracias. Aguante la primaria. Aguante la primaria. Y viva la escuela pública. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno. A ver, acá tenemos alguna. Vamos a esperarla a Pelusa. A Pelusa, sí. Bueno, porque tenemos siempre ahí nos separador, ponen algún separador, quizá. tal vez. Teníamos un separador. A ver, el separador que eligieron. Es todo un arte elegir estos separadores. Radio UTE, guardapolvos en el aire. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Centro de Pie, 20% de descuentos en artículos de fabricación propia, 10% de descuento en artículos y alquileres de productos ortopédicos. Comunicate al 46-6393. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados de 9 a 13. Un cero a la izquierda. Todos los miércoles de 18 a 19 horas. Con la conducción de Fernando Proto. Yo quiero estar a la izquierda del cero. Radio UTE construye patria. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio UTE y conoce nuestra programación. Esto es Que Nadie Se Atreva por Radio UTE. Un programa con bajos triglicéridos y óptimo colesterol. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Bueno, y como dije hace un instante, acá tenemos nuestra reportera intrépida que recorre las concentraciones de Buenos Aires para recoger testimonios de quienes concurren, a pesar de todo, a estas marchas. ¿Qué tenés, Pelusa? ¿Qué nos traes? Hola, compañeros, sí. La Últimamente verdad que ayer todos juntos estuvimos en el Congreso, ¿no es cierto? Una profesión de riesgo. Una jornada tensa fue. Donde se discutían diputados y se votaba el rechazo o no al veto de Milei a la reforma jubilatoria. Lo positivo fue que fue mucha gente, fue multitudinaria, fueron muchos sindicatos de las 2CTA, algunos de la CGT también, movimientos sociales, derechos humanos, mucha gente suelta. La verdad es que se llenó la Plaza Congreso y las columnas llegaban hasta la 9 de julio. Impresionante. Y estuve recorriendo y tomé varios testimonios. Hice una selección como siempre, pero hay unos cuantos. Así que bueno, el primer testimonio es de un metro delegado. Hola, mi nombre es Roberto Pianelli, me dicen Beto, soy el secretario general del sindicato del subte, más conocido como los metrodelegados. Y hoy estamos acá porque para nosotros era fundamental estar acompañando la pelea que están dando nuestros jubilados, es decir, los compañeros del subte que se reúnen en el sindicato, como todos los jubilados a nivel nacional que se logran organizar, están dando esta pelea, que es una pelea centralmente por la dignidad, porque uno puede decir que la ley que estaba votada no resolvía el problema de los jubilados, pero lo que pone en evidencia es la perversidad extrema con la cual se maneja este gobierno, que no solamente es un gobierno que viene a gobernar a beneficio de un pequeño gran grupo de empresarios nacionales, de los grandes grupos concentrados del país y de las multinacionales, sino que aparte viene a generar una actitud de perversidad contra todo aquel que tenga un dejo de dignidad. Por eso estamos acá, por eso consideramos que todo el mundo tiene que tomar partido sobre este tema y estaremos hasta que esto se acabe. Bueno, sí, acá escuchamos las palabras certeras de este compañero. También es cierto que hubo mucho despliegue, como hay ahora en la universidad, mucho despliegue de las fuerzas represivas. Nos quieren asustar. Fuerzas policiales, gendarmería, prefectura. La prefectura, la gendarmería, que tendría que estar cuidando la frontera nuestra, donde entra y sale la droga sin problema, entran y salen pibes. Y compiten a ver quién pega más. Exactamente. Y no cuida la frontera como deberían cuidarlas. La manera que se veía después en la televisión, digamos que los que van quedando rezagados, cómo venían a cazar a esa gente, era impresionante, horrible. Impresionante. Bueno, ahora escuchamos la palabra de una compañera de UTE.
Hola, yo soy Irina de UTE, la secretaria de Educación de UTE. Estamos acá hoy en el Día del Maestro para bancar a nuestros jubilados, para intentar impedir el veto al aumento de salario para nuestros compañeros y compañeras, y porque el ajuste no puede ser sobre los que construyeron nuestra patria, sobre nuestros jubilados. Ahora, quiero destacar que la policía en todo momento trató de, como la vez pasada, el día de la ley bases, trata de dividir las concentraciones, que la gente toda no se reúna. Por ejemplo, la columna de Moyano, que era muy numerosa, no pudo pasar por Entre Ríos hacia Congreso, se desvió por Belgrano y tampoco lo dejaban pasar. Y también me avisaron que hubo micros que detuvieron en la autopista, los hicieron bajar y los hicieron volver, venían de provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora escuchamos otro testimonio. Este es de un jubilado independiente, o de Suteba, no recuerdo. A ver, compañero, Suteba, dale. Bueno, mi nombre es Verónica, yo soy docente jubilada, estoy en Suteba Merlo, y bueno, y estamos acá porque realmente el gobierno que tenemos actual, el gobierno de Milei, está haciendo un ajuste feroz, sobre todo a los jubilados, y no nos damos cuenta que en la sociedad no se da cuenta que todos vamos a terminar siendo jubilados y estamos perdiendo tantos derechos que realmente es muy, muy importante estar en la calle para ponerle un freno a este gobierno ajustador. Recorriendo, me encontré a un jubilado solitario que estaba con su cartelito. Entonces me acerqué a él y le tomé testimonio. Ahora lo escuchamos. Mi nombre es Miguel Ángel Perelli, yo soy jubilado desde el 2004. Estoy acá porque tengo la sensación de que este gobierno viene a corporizar un deseo que tiene década tras década con la Argentina, es decir, disciplinar a los obreros, pagar poco y que la gente viva como antes de principio del siglo, donde había conventillos, donde había, bueno... El que pueda vivir, que viva, el que no, que se muera. No, es que no tienen idea, no tienen cultura, no tienen estudio, no tienen nada. Son representantes de esas corporaciones que año tras año quieren venir a expoliarnos. Y es así, tendremos que esperar hasta que venga alguien que nos restituya en el lugar que estábamos. Porque mal o bien, nuestra jubilación hasta hace 10 años atrás servían. Y ahora nada sirve. Porque con lo que uno cobra ahora no tiene... Y aparte no solamente los doctores, no quieren darnos ni educación pública, ni salud pública, ni nada. Quieren que todo lo paguemos, no sé con qué vamos a pagarlo. Qué claridad, ¿no es cierto? Sí, porque no se quedó solo en su tema jubilatorio, sino habló en general. Claro, exactamente, muy bien. Ahora, yo lo que quiero destacar, yo no pude alcanzar, traté de verla, es la columna impresionante de Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, los intendentes, funcionarios del gobierno, dicen que eran cuadras y cuadras, que venía por Avenida de Mayo. Yo traté de llegar y no pude, porque no se podía pasar con la cantidad de gente. Era muy difícil movilizarse. Era numerosísima, Mirá, lo cual me alegra mucho. Y Axel destacó de que él va a seguir defendiendo a los jubilados y de qué plata hay. Lo que pasa es que no se la quiere destinar a ellos. Sí, sino eso se a nota. Otros intereses que no son justamente los del pueblo, ¿no? Bueno, ahora las palabras de Daniel Catalano, que también lo encontré. Bueno, soy Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Estamos movilizándonos porque entendemos que el pueblo tiene que lograr una victoria en la calle en el marco de que se está construyendo una derrota en el Parlamento y se está desprotegiendo a nuestros adultos mayores. Así que con mucha angustia por lo que se está generando, pero con la certeza de que mientras el movimiento obrero se siga organizando, sigamos ganando en la calle, tenemos más posibilidades de lograr los triunfos políticos. Así que abrazando a nuestras jubiladas y jubilados en un día histórico y que esperemos que el pueblo pueda triunfar.
Yo una parte de las entrevistas la hice acompañada por Viviana, por Vivi. Así quedó, pobre Viviana. Así quedó que ahora no pudo. Pobre. Sí, íbamos caminando, ya nos volvíamos para el lugar de concentración de UTE cuando nos encontramos con Palomino, con Juan Palomino. Bueno, ahí se lo llamaron saludamos y lo entrevistamos. Mi nombre es Juan Palomino, me sumo a esta manifestación para decirle una vez más no a las medidas que viene tomando arbitrariamente el gobierno nacional con apoyo de algunos diputados del Congreso de la Nación y entender y sumar también la experiencia de vida. Uno ya ha vivido esas situaciones, 4 veces la viví, las políticas neoliberales, las políticas de destrucción del aparato productivo, del famoso déficit cero, parar la inflación con desocupación, sueldos por abajo, jubilados por abajo de la línea de pobreza. Estoy acá también tomando un poco el espíritu de la vanguardia en su momento de la lucha de los jubilados, que fue Norma Pla, más allá de donde uno esté parado, pero Norma Pla junto a sus jubilados en la década del 90 fueron la vanguardia de las manifestaciones. Esto es un hecho histórico también, esta manifestación multitudinaria, porque antes eran siempre los jubilados solos, ¿no? Y alguna vez lo vimos a Maradona que dijo, con los jubilados no. Muy bueno. Bueno, la verdad, interesante los testimonios. La verdad que sí. Se votó temprano, a las 15:40. Yo estaba justamente armando todo lo que iba a decir. Y se pierde. Lamentablemente, fueron 153 votos por la caída del veto de Milei. Deberían haber sido 166, no se alcanzaron los 2/3. Hubo 87 a favor de Milei, 8 abstenciones y 8 ausentes. De los 87, 37 pertenecen a Libertad Avanza, 34 al PRO, 5 a la UCR, que vos los nombraste, ahora voy a hablar de ellos un momentito, 3 al MIR, 2 a Producción y Trabajo, 2 a Buenos Aires Libre y 1 a Creo. Y además están los 3 traidores de la Unión por la Patria, que son los tucumanos, que ya se habían salido del bloque y formaron una agrupación propia, digamos. Estos 5 panqueques de la UCR, que no tienen vergüenza, porque son los que votaron a favor de la reforma jubilatoria. Aparte el proyecto original de la ley. Exactamente. Ahora se cambiaron, así, ¡pluc!, se dieron vuelta y después se habían reunido el día anterior con Milei. Así que no pudieron explicar bien las razones. ¿Qué recibieron a cambio? La verdad, no se sabe, pero algo debe ser. También quiero nombrar al diputado Galimberti, de la UCR, que renunció a la banca ese día y lo anunció antes de la votación. Si lo hubiera anunciado después, no entraba. Pero él renunció a cambio de un cargo en la central de Salto Grande, cobrando $10.000 por mes. En su lugar, entonces, como avisa antes, entra una diputada del PRO, que obviamente vota a favor de Milei. Qué triste las componentes que se hacen, ¿eh? Sí, cómo baja el nivel de democracia. Falta de dignidad, de no sé, credibilidad. Es una desgracia. Y entonces inmediatamente comienza la represión. En cuanto se termina la votación, reprimen, sin que la gente hubiera hecho nada. 50 heridos. Vos nombraste que eran hombres, mujeres, niñas. Exactamente. 3 detenidos. Y bueno, lamentablemente es eso lo que tenemos. Ahora yo terminé, pero me llegó un video donde están las palabras de los jubilados, de 3 o 4 jubilados, que es muy claro, muy nítida, y quiero despedirme dejando este video. Adelante. A ver, lo vemos. A ver. ¿Lo está poniendo? Ahí lo está. A ver, poniendo, sí, porque está. estaba. Ahí sale, ahí sale. Quiero aclarar, mientras sale el video, lo busca, que con este veto nunca los jubilados van a cobrar tan bajo. Es un desastre el nivel. Porque vetó todo. Todo vetó, todo. Aún lo que ellos habían incorporado a la ley de la movilidad. Exactamente, exactamente. Y bueno, con eso nunca es el nivel más bajo de haberes que tienen.
Y los que la mínima no Pero el llegan. impuesto a la riqueza está bárbaro. Lo que bajaron es el impuesto a la riqueza. ¿Sí? Eso sí, eso sí lo Los bajan. bienes personales, eso sí, esos están bárbaros. No está Ismael, ¿no lo encontrás? A ver, quizás ahora sale. Tiene varias formas. Sacarle los remedios a los enfermos oncológicos es también una clase de genocidio, porque ese grupo se va a morir porque vos le sacás los remedios. El otro grupo son los jubilados que no alcanzan a la canasta de indigencia, entonces también se van a morir porque no tienen remedio, no tienen para comer. Soy jubilada con la mínima, alquilo, tengo a mi marido discapacitado, los remedios, amor, el alquiler, las expensas, luz, gas. Nos están matando. Vamos a luchar, ¿qué vamos a hacer? Yo entre morirme de hambre y dejar morir a mi esposo, mejor que me maten a palo acá, mi amor. Yo tenía 5 remedios gratis, me borraron 4 y tengo un solo medicamento gratis. La situación de hoy es caótica para los jubilados. En lo personal tengo la suerte de ganar más que la mínima. Contundentes, ¿no es cierto? Sí, es angustiante por Angustiante momentos totalmente. escuchar esto. Bueno, Pelusa, buen trabajo. Bueno, compañero, gracias. Junta energía para la próxima, porque esta no creo que sea la última, ni mucho No, menos. las movilizaciones van a seguir, porque no nos van a doblegar, ¿eh? Exactamente. Bueno, muy bien. Ahora que nos corren los tiempos. Tenemos un video de la trivia primero. Ahí está, un video de la trivia. ¿Y algún mensajito por ahí? Así es. ¿Y algún mensajito? Vamos Video al de video. trivia, ¿puede ser? Ahí A está. ver, hoy estamos complicados con los videos. Casinga, Casinga Pichimahuida. Casinga es nuestra mejor amiga. Casinga, llegaste hasta el corazón de los chicos, a los que le das tu amor. De los chicos, a los que le das tu amor. Casinga, Casinga, Pichimahuida. Casinga, Casinga, sos un amor. Casinga, Casinga, Pichimahuida. A ver entonces. Y tenemos acá los primeros mensajes. Victoria nos dice: hermoso festejo del martes, harta participación de Les Jubis. Y también dice: excelente editorial, Pepe. Bueno, dice que gracias. nos quiere. Gracias, Y no te queremos. Romano, compañera Romano escribe, dice: nunca visto el accionar del gobierno nacional y de la ciudad en el Congreso. Abrazos para la compañera Ana de primaria. Y ya tenemos un par de respuestas para la trivia. Ah, muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Cuáles serían? ¿Puede ser? ¿Ahora? Ahora no, suspenso. No, suspenso. Pero, ¿y la ayuda está Y también? La ayuda en el video. Las imágenes estaban ahí. Las imágenes, que son los nombres que algunos de ellos van a ser reconocidos. Supongo. Pablo. Supongo, esperemos. Esperemos. Pablo, ¿qué tenés? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. No, iba a hablar un poquito sobre, bueno, yo hablo a veces sobre la historia de CETERA. Sí, esa es la idea. Y ayer fue el 51 aniversario de la fundación. Y la idea es dar algunos datos porque hay confusión, un poco de confusión, sobre dónde realmente se originó la CETERA. Y bueno, muchos piensan que fue en Huerta Grande, sí, yo en Córdoba, hasta que me corregiste. y bueno, no, ahí Huerta Grande fue entre el 30 de julio y el 4 de agosto del 73. Y en realidad ese fue como si fuera el precongreso, en realidad fue un congreso para organizar y ponerse de acuerdo a ver qué se iba a hacer. Porque había como... Después vamos a escuchar un audio donde, bueno, es la gran compañera y docente Cecilia Martínez, que falleció hace 3 meses. Hay un audio de ella del 2018. Ella explica cuáles eran las diferencias que había entre los dos grupos principales de docentes, ¿no? Y bueno, ahí se llegó a un acuerdo sobre el estatuto y un acuerdo sobre lo que eran las declaraciones de principios, que fueron 8 puntos,
y ahora no los voy a dar porque si no va a ser muy largo. Pero bueno, estaba la disputa, porque en ese momento había como dos grandes agrupaciones que se disputaban, ¿no? Una que era la lista celeste, que era lo que se llamaba el Acuerdo de Nucleamiento Docente, AND, donde estaba UMP, estaba ahí, y CAMIP y también otros. Y después estaba la Central Unificadora de Trabajadores Docentes, donde había otros sindicatos. Y que era, o sea, la otra era la lista blanca y la lista celeste era la de AND. Y bueno, ganaron por amplio margen la AND. Entonces el secretario general fue de CAMIP, Rochi, que pobre falleció en poco tiempo. Después estaba Ico Mínguez por UMP, estaba Isauro Arancibia por UTEP, que son los de Tucumán. Y estaba el compañero Furlan, que es de Córdoba, de UEPC, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Y después estaba Furlan, no era de la Torre. Raúl de la Torre, que era de Rosario, del Sinter de Rosario, ¿no? Esa fue la primera conducción que hubo. Después había otros, bueno, pero eso sería la conducción principal. Estaba Marina Vilta, había varios más, pero esto fue en principio de agosto, final de junio, principio de agosto. Eso fue después cuando se constituyó la CETERA. Eso fue el 11 de septiembre del 73, porque en ese momento se decidió en Huerta Grande hacer el Congreso Constitutivo en la capital federal, como se llamaba en ese momento, y se reunían entre el 9 y el 12 de septiembre. Y la reunión fue en la Escuela 4 del Distrito 16, la Álvarez Thomas, que está enterrada al 3900. Y ahí se hicieron y ahí se fundó, se terminó de firmar el 11 de septiembre la Constitución de CETERA, en base a lo que se había tratado en Huerta Grande. Claro. Pero ahí se terminaron de resolver las últimas diferencias. Claro, ahí la confusión está en trasladar lo del 11 de septiembre a principios de agosto. Sí. Que son en realidad dos cosas distintas. Sí, en realidad están formal, el 11. O sea, son dos partes de lo mismo. Sí, lo que eso pasa está claro. que previa, se ¿no? terminó de organizar ahí. Y ahora vamos a escuchar un audio de la compañera Cecilia Martínez, y recordada compañera que se le hizo una entrevista en el 2018 para hacer este libro, que fue la segunda edición de la historia de CETERA, el primer tomo. Y ahí se le hizo una entrevista y bueno, hay una partecita de la entrevista donde habla sobre la fundación de CETERA, donde estuvo ella, ¿no? Y fue una de las fundadoras, también fue fundadora de SUTEBA ella. Sí. Pero eso fue en el 86, ¿no? Fue mucho después. Pero bueno, así si podemos escuchar el audio. En el año 73, en el Congreso Constitutivo de CETERA, nosotros participamos, yo en realidad participo de antes en las jornadas preparatorias de Huerta Grandes, que fueron un congreso, no era un congreso, en realidad eran jornadas, porque no existía CETERA como tal, que fueron las preparatorias de lo que después fue el 11 de septiembre del 73, el Congreso Constitutivo de la CETERA. En esas jornadas preparatorias, bueno, era discutir la política gremial, el estatuto. La figura central de esa etapa era Bravo, y políticamente, digamos, ahí confluyeron la línea de Bravo, el socialismo democrático, el Partido Comunista, el radicalismo, el socialismo democrático, o sea, un sector más liberal, y empiezan a aparecer los sectores más vinculados, digamos, a una concepción más nacional y popular, más vinculados mayoritariamente al peronismo, aunque no todos, con otra concepción sindical, y eran fundamentalmente compañeros del interior del país, donde sí había habido un proceso de conformación de sindicatos únicos en cada provincia, en la mayoría, y una larga historia de luchas conjuntas con el movimiento obrero, con la CGT. Algunos estaban incluso incorporados en la CGT.
Me refiero a Isauro Arancibia en Tucumán, a Marcos Garcetti en Mendoza, a los compañeros, sobre todo el NOA. Ya incorporados en el CGT. Sí, bueno, Isauro tiene una larga historia de trabajo conjunto, sobre todo con la FOTIA, ¿no? Con los compañeros de la FOTIA, pero con la CGT en general. Y nosotros coincidíamos con esa política, que fundamentalmente era considerar al docente como un trabajador de la educación, la constitución de sindicatos únicos en cada provincia, ahora te explico cuál era la diferencia, y la incorporación a la CGT. Esas eran las tres premisas que confrontaban fuertemente con el otro sector que tenía una visión más sarmientina, más profesionalista, el docente más vinculado al apostolado, digamos, ¿no? Planteaban el no ingreso a la CGT. Bueno, creo que fue muy claro lo que dijo en su momento Cecilia. Bueno, un gran recuerdo para ella, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, suerte. Los tiempos nos corren, pero entonces quédate que yo me quedo. No te vayas. No, porque estamos hablando, bueno, de esta fecha, 11 de septiembre, que obviamente queremos decir dos palabras nada más de a qué se debe. Obviamente el Día del Maestro tiene que ver con un homenaje a Sarmiento, al padre del aula. Se me está cayendo al padre del aula. Y decir que más allá de que era un personaje polémico, controvertido, muy irascible en su carácter, muy sincero en su forma de ser, a él realmente le debemos tener una educación pública, gratuita y común. Y si bien tenía características de una persona racista, contra el pueblo, pero también lo era contra la oligarquía, porque con ella también tuvo serias discusiones y debates. Y con la iglesia. Y con la iglesia, sí, bueno, tiene anécdotas con esto. Que puso la educación católica y el catecismo en un momento. Bueno, en realidad es un poco lo que dio pie a la ley 1420, ¿no es cierto? Claro. Y fundamentalmente en esa época hay que entender el contexto de dónde estaba. Y era desde su gobierno, desde sus gobiernos, desde su función pública, ya sea como gobernador, como senador y como presidente, eran épocas de progresismo, entonces se miraba mucho a Europa. De hecho vemos parques, el jardín botánico, el jardín zoológico, el Rosedal, todos inspirados en Francia. Y él hablaba de una inmigración de calidad que no tuvo suerte porque caímos los gallegos, los italianos, los españoles que no tenían educación, y él prefería que fueran anglosajones. Trajo las maestras norteamericanas. Trajo las maestras norteamericanas. Sí, y de otros países también. Sí. Brevemente era lo que quería destacar. Que es un personaje a tener en cuenta. Es muy buen escritor, un gran escritor, y bastante denostado, reconozco que yo también, pero hay que entender a la persona en el contexto. Y a la persona como era. Pero bueno, era importante el aporte, no lo queríamos perder. Y acá, Tilio. Vamos brevemente hoy con nuestra agenda cultural al galope con dos eventos. Primero, cine en el Centro Cultural Kirchner. Podremos ver una película para mayores de 13 años muy renombrada, El exilio de Gardel, dirigida nada menos que por Pino Solanas en 1985. Es la historia de un grupo de exiliados argentinos que se reúne en París y decide montar una obra que aborda los problemas políticos y sociales de su país de origen, pero algunos de ellos han vivido mucho tiempo en el exilio y ya no se sienten argentinos. La proyección es mañana viernes a las 18:30 en la sala A del 6º piso del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 1551. Y aniversario quemero, Parque Patricio cumple 122 años y la Dirección de Cultura del barrio te invita a festejar el cumpleaños de este pedazo de la ciudad que tuvo su origen en el lugar donde antiguamente se quemaban los residuos. De ahí su sobrenombre La Quema y el estribillo que canta la hinchada del Club Huracán, el club del barrio, que dice justamente: yo soy del barrio de La Quema, yo soy del barrio de Ringo Bonavena. La fiesta del aniversario de Patricios es el sábado 14 a las 15 horas en Avenida Caseros y Monteagudo.
Y seguimos con la trivia. La respuesta. trivia, sí, tenemos a alguien que acertó y la ganadora es Victoria Romano, que dijo que 3 de las actrices eran María de los Ángeles Medrano, Cristina Lemercier y Evangelina Salazar. Le faltaba solamente Silvia Mores. Sí, excelente la compañera que acertó. Muy bien. Bueno, para despedirnos, un pequeño homenaje a los docentes en su día, ¿o tenías algo más para decir? Antes, para las semanas del programa que viene, mandamos saludos mañana a las y los bibliotecarios en su día. El 16, Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, recuerdo de la Noche de los Lápices. Y el 17, saludos en su día a todos las y los profes y las y los psicopedagogos. Ahora pueden... Venga, marcha Septiembre, mes de la docencia. Mes de la docencia, dale que nos echan. No, este video, que es una canción de León Gieco, en homenaje a los docentes. Es lo que, con esto nos despedimos. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Vamos. Hasta el jueves. Chao. Gracias. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda afuera como un milagro la vergüenza. Me gustaría aprender a leer, a escribir, para mandarle una carta a mi hermana. Le diría: querida hermana, te mando esta carta diciéndote que estoy aprendiendo a escribir, a leer, a hacer cosas bellas. Voy a leer un cuento viejo que escondí